Bueno, ¿cómo están? Bendiciones y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a estar hablando de el Club de los 27. Este video yo lo estaba viendo, me pareció muy interesante. Muchas de las coincidencias que hay alrededor de estos personajes que mueren a la edad de 27 años, todos ellos mueren a la edad de 27, lo que hace, ¿verdad? El Club de los 27. Vamos a estar viendo este video, reaccionando a él. Eh, Vamos a ver por aquí. Vamos a poner, creo que está un Joe poquito Schimmel has lento. been researching this very topic for over 40 years. His acclaimed Déjame ver, creo que voy a poner los subtítulos aquí. Poner los subtítulos en español, vamos a ver si. Porque yo sé que me están viendo en español, yo lo entiendo. Muchos de mis seguidores sé que hablan inglés, pero como quiera pongo los subtítulos por aquí en español para que vayan siguiendo el hilo. film, They Sold Their Souls for Rock and Roll, exposed the dark spiritual forces at work behind the industry. Joe sees the 27 Club as one more example of how Satan uses, deceives, and ultimately discards young artists once he's all done playing with them. Estos personajes, cada uno de ellos eran, bueno, estaban en la industria del entretenimiento, ¿verdad? Eran rockeros. Eh, Esto fue alrededor de las décadas de los 80, 90, ¿verdad? Vamos a ver el caso de Kurt Cobain, vamos a ver el caso de Janis Joplin. eh, Todos estos cantantes que ellos inclusive decían o en sus canciones o le decían a sus familiares, le decían a conocidos que ellos sabían prácticamente que no iban a llegar a la edad de 30 años. O sea, la Biblia nos habla claro de los dichos de nuestra boca, ¿verdad? Que a veces nos enlazamos con los dichos de nuestra boca. Pues recordamos que nosotros somos seres, ¿verdad? Creados a la imagen y semejanza de Dios. Este, entonces, sabemos que Dios creó todas las cosas a través del habla, ¿verdad? Jesucristo se le llama la palabra de Dios, el verbo. En la palabra de la persona hay poder. A veces nosotros proferimos cosas contra a veces nuestros hijos o otras personas, ¿verdad? Hay gente que maldice mucho, hay gente que dice cosas sin saber el trasfondo que tiene espiritualmente. Porque inclusive en Santiago se nos habla de la lengua. En muchas partes de la Biblia nos habla de lo que decimos con nuestra boca, de lo que declaramos, juramentos que hacemos. Vemos en el Antiguo Testamento personas que juraban. Vemos que Jesucristo dice que no podemos jurar por Dios. Mucha gente hace esto asiduamente. Te dicen que te lo juro por Dios, dicen, ¿verdad? Pero esto es algo que nosotros sabemos que tiene poder. O sea, las cosas que nosotros proferimos por nuestra boca. Vamos a ver aquí el caso de este club de los 27. Vamos a seguir viendo. Esto es una pequeña introducción que quería hacer, pero este, vamos a seguir comentando. Long before anybody ever called it the 27 Club, there was Robert Johnson, a haunted bluesman who walked into legend at 27 and left behind a story steeped in darkness, desire, and the devil's due. Before Este fue el primero que hizo, ¿verdad? El club de los 27. Oh, deme un segundito por acá, me olvidó prender esta luz, ahora que estoy viendo. Esto es orgánico y no estoy editando mucho, no estoy editando mucho. Eso es para yo poder seguir subiendo videos, Dios mediante, siguiendo lo más frecuente, porque yo antes editaba demasiado los videos, ahora lo estoy haciendo un poquito más orgánico con el OBS y esto. Eso este, para poder tirar videos más a menudo. Eh, pero sí, como estamos diciendo, Robert Johnson, este cantante de blues, eh, fue el primero, ¿verdad?, que abrió el Club de los 27. Como vamos a ver en el video, se dice que este hombre hizo un pacto con el diablo, ¿verdad? Él quería ser músico, quería ser guitarrista, pero era malo, era pésimo. Se dice que él se fue y duró unos cuantos meses. Y cuando volvió, el hombre sabía tocar la guitarra como un maestro. Se dice que hizo un pacto con el diablo por ahí y se encontró lo que le llaman los crossroads o el cruce de caminos,
¿verdad? Y por ahí hizo un pacto con Satanás que al final le costaría su alma. Vamos a seguir viendo por aquí. Before the Beatles, before Elvis, before rock and roll even had a name, there was Robert Johnson, the first Phantom, the first true rock star, and the first to prove the diabolical transaction was real. Indeed, the Rock and Roll Hall of Fame doesn't sugarcoat it, declaring, "Legend has it that Robert Johnson met the devil at a crossroads and gave him his soul in exchange for mastery of the guitar." Robert Johnson may be the first ever rock star. In 1930, Mississippi Delta, Robert Johnson was a mediocre guitar player at best. Many said it was racket, they couldn't stand it. His mentor, blues great Son House, said he couldn't play worth an expletive. Then Johnson vanished for a short period of time. When he suddenly returned, he could play like nobody had ever heard, fingers dancing like flames on strings. The legend became his biography. They say he went to the crossroads, where Highway 61 meets Highway 49 in Clarksdale, Mississippi. On a moonless night, devil appeared. The price? His immortal soul. Robert Johnson said yes. The evidence? The songs he wrote weren't mere metaphors. They were clear confessions. Songs like Hellhound on My Trail, Crossroad Blues, Me and the Devil Blues. In Me and the Devil Blues, he sang. Miren, estos son los nombres, ustedes están viendo los nombres de las canciones. Estas eran canciones que luego de que él hizo, se dice que hizo el pacto con el diablo, ¿verdad? Para tener la fama, para tener la fortuna, para tener el reconocimiento. Dice, una se llama Crossroad Blues, Hellhounds, ¿cómo se llamaba la otra? Devil appeared. The price? His immortal soul. Robert Johnson said yes. The evidence? The songs he wrote weren't mere metaphors. They were clear confessions. Songs like Hellhound on My Trail. Hellhound on My Trail. O sea, eso como, porque Hellhound se le dice como los perros del infierno, ¿verdad? On My Trail, como detrás de él, persiguiendo. Crossroad Blues. Crossroad Blues, o sea, como el blues del cruce de camino, porque él era un cantante de blues. El blues se origina, para los que no saben, se origina de New Orleans. New Orleans, ahí había una gran comunidad negra y ahí es que surge el blues. Eh, este, eh, este género musical, anteriormente, la persona lo veían un poco estigmático porque se le decía que era música de negros. O sea, el blues solamente lo escuchaban los negros. Es como lo que es hoy en día la música urbana, ¿verdad? Que a veces es un poco, la gente dice como que es de gente de clase baja y esas cosas así. La miran un poco como, al menos. eh, entonces eso pasaba con el blues en ese tiempo. Dice que era la música de los negros y solamente ellos la escuchaban. Esto era lo que este hombre quería. Él quería ser un cantante reconocido de blues. Por eso se dice que hizo el pacto con el diablo. Vamos a seguir viendo por aquí. Blues. Me and the Devil Blues. In Me and the Devil Blues, he sang about the time Satan knocked on his door. Robert answered, greeted him, "Hey, Satan," and walked out with him. Not a story, a testimony. Johnson knew he was being hunted. He tried to protect himself with voodoo, black cat bones, hot foot powder. Él trató de protegerse con vudú, hueso, porque es lo que le digo. En esta cultura creen mucho, en New Orleans, creen mucho en el vudú. No sé si han visto una película que salió recientemente, se llama, está Michael B. Jordan, Sinners, que habla mucho acerca de esto, de esta cultura de New Orleans y todas estas cosas, el vudú, y se hace mención a los dioses en los que ellos creen y todas esas cosas. Eh, esta, esta, este, este cantante creía en todos los cantantes que vamos a estar viendo, todos tenían prácticamente esa creencia, o en la brujería o en la lectura de cartas, se leían las cartas, hacían todas esas cosas que nosotros sabemos que son satánicas, pero tienen diferentes nombres, pero al final sabemos que todo va por el mismo camino, ¿verdad? Todas esas cuestiones. Crossroads spirits, southern conjure magic to warn off what was coming. He told his friends he didn't expect to live long. He sang, "Blues falling down like hail, hellhound on my trail." The Hellhounds were gaining ground. On August 1938, Three Forks, Mississippi, at a juke joint, Robert Johnson was playing, flirting with another man's woman. Johnson was a flagrant adulterer and had done this often.
Robert was handed an open bottle of whiskey, which some say was poisoned. Whatever O sea, se dice que él estaba en una de sus presentaciones, estaba coqueteando con la mujer de un hombre y por ende él fue envenenado, ¿verdad? Cuando tenía 27 años. Él fue envenenado porque el tipo era un adúltero. Aquí dice que él era un adúltero, él le gustaba coquetear mucho con las mujeres, era, como decimos nosotros los dominicanos, era fresco. Y por ende, el hombre es envenenado. Vamos a seguir viendo. happened next became legend and warning. For 3 agonizing days, Robert Johnson lay dying. Delta bluesman David Honeyboy Edwards, Robert Johnson's friend and traveling companion, was Dicen que there when duró the 3 legend días met his agonizando. end, stating that Johnson's agony was slow and gruesome. Honeyboy told this story over and over again, and in his 1997 autobiography, Dice que duró 3 días agonizando luego de haber sido envenenado. 3 días, ¿eh? 3 días agonizando antes de morirse. The World Don't Owe Me Nothing, he talks about 3 long days regarding the man who sung Hellhounds on My Trail, that lived out his own prophecy. Honeyboy stated, he crawled around on all fours, barking and hissing like a dog. Johnson became prey of the very hellhound he'd been singing about, foaming at the mouth, body twisting in infernal torment, barking out toward the darkness he could no longer outrun. The music that once shook the Delta had now turned to torment, as the guitarist who bartered his soul at the crossroads faced the master who came to collect. On August 16, 1938, the music stopped. At age 27, the world gained the first rock star. Robert Johnson lost his soul. He became the dreaded founder of the infamous 27 A la Club, edad de the prototype 27 años, Robert Johnson perdió su alma. Qué trágico una persona, porque sabemos todo lo que conocemos, ¿verdad? De las escrituras, la Biblia, eso, ¿verdad? Sabemos que el ser humano es eterno. El ser humano es eterno y lo que vivimos en esta vida, en esta tierra, es pasajero comparado. Vamos a decir que una persona dura en esta tierra 80 años, 90 años, comparado con una eternidad, eso no es nada. Y vemos que este hombre cambió su eternidad por 27 años. Y o sea, 27 años, digo 27 años porque eso fue lo que duró en la tierra. Pero vamos a decir un corto periodo de tiempo de fama, de dinero, reconocimiento, lo que sea. Por eso que vemos que Jesucristo dice que de qué vale al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma. ¿De qué vale? Pero vamos a seguir viendo por aquí, vamos a seguir viendo. prototype for every fallen idol who would follow and die at the young age of 27. The devil is no mere muse. Jesus declared that Satan is the father of lies and a murderer from the beginning. Satan is the grim El padre de reaper, and mentira. at every crossroads he's still making offers. Robert Johnson traded the sound of heaven for the music of the pit. Jesus asked, "What does it profit a man if he gains the whole world Ah, menos ahí el versículo donde lo ponen. Dice que de qué le vale, de qué le sirve al hombre ganar el mundo y al final pierde su propia alma. Marcos, eso es Marcos 8:36. Marcos 8:36. Es terrible. world and loses his own soul?" The 27 Club was born, and the Hellhounds are still hunting. In 1969, Brian Jones, the founder of the Rolling Stones, would be Brian their Jones first ahora. victim of the rock era. The Este fue gateway el with fundador de los Rolling Stones. De ahí que viene luego la revista Rolling Stones, ¿verdad? Esto fue un grupo, una banda. Él era su vocalista, su fundador, ¿verdad? El principal. Y vamos a ver en todas las cosas que hacía este hombre, toda la creencia que él tenía, todas las cuestiones que él hacía. Vamos a seguir viendo por aquí. would open wide. In 1967, Brian Jones traveled to the mountains of Morocco, chasing something ancient and forbidden. He found it in a remote village. The master musicians of Zazuka. This wasn't music, it was ritual. Pagan trance drumming, ecstatic possession, the rites of Pan, invoking the goat god through demonic frenzy. Jones recorded it all. Oigan, en Marruecos, de ahí es que viene lo de, no sé si han visto una película que se llama El laberinto de Pan. O sea, Pan era otro nombre que se le daba a Satanás o a Lucifer. Pan era como eh, un ser, ¿verdad? Que era mitad cabra, mitad humanoide, como lo que nosotros reconocemos hoy en día como los demonios, ¿verdad? Que son como lo que en la mitología griega le dicen ah, a ver, no recuerdo el nombre, pero son estos seres que son mitad cabra, mitad humano,
¿verdad? No recuerdo el nombre en la mitología griega, pero a eso se le llamaba a Pan. Oh, de ahí es que sale también la figura como el Baphomet. No sé si ustedes han visto, bueno, me imagino que lo han visto, a Baphomet, que es como una cabra, que es lo que todo el mundo cree que es la figura del diablo, de Satanás, que es una cabra, ¿verdad? Tiene la cabeza como de cabra, entonces tiene el cuerpo como de persona y las patas de cabra. De ahí viene también el Baphomet. The album released after his death was titled The Pipes of Pan at Suzuka. Pan, the goat-headed god, Ah, the ancient míralo ahí. symbol. Eso, esa criatura era lo que se conocía como pan. Y de ahí viene también lo que en inglés se llama el pan flute o pan flauta, o la flauta de pan, que es esta flautita por aquí. Saben que ahí está la flauta, que es la larga, ¿verdad? Que tiene los hoyitos como uno delante de otro, pero está esta flauta que es diferente. Esta flauta se le dice pan flute o pan flauta. Symbol Vamos a of seguir viendo. demonic possession and chaos. But here's what makes this even more chilling. Satanist Aleister Crowley, the self-proclaimed Beast 666, and the wickedest man in the world, the occultist who heavily influenced Brian Jones and the Stones, used Pan as another name for Satan himself. Crowley Míralo wrote the ahí. hymn to Pan, a Ese fue Aleister Crowley. Aleister Crowley, eh, quien funda lo que hoy en día es, lo que hoy en día es la de Lima, la religión de Lima. Si ustedes ven o estudian o investigan qué es de Lima, ustedes se van a dar cuenta qué es lo que la gente de Hollywood y esos artistas siguen y hacen, ¿verdad? Investíguense la historia de Aleister Crowley, que es este personaje. Su nombre se escribe así, Aleister Crowley. Este hombre era muy venerado. Él es el que promueve desde un tiempo, desde el siglo pasado en adelante, promueve el satanismo abiertamente. Este hombre, él mismo se llamaba la bestia. Él se decía que él era la bestia, 666. Él mismo se llamaba así. Y aquí él escribe un himno a Pan, ¿verdad? Que es Satanás. Él le llamaba Pan a Satanás, ¿verdad? Vamos a seguir viendo por aquí. prayer to the goat god calling him the All-Destroyer. When Crowley died in El destructor de 1947, todo. the hymn of Pan was read at his funeral, a final salute to the demon he served. Brian Jones named his album after the same entity Crowley called Satan. The Hellhounds were circling. Back in London, Jones, before his death, dove deeper into the darkness. Kenneth Anger, filmmaker, warlock, devoted follower of Satanist Aleister Crowley, Este hombre era un satanista. Kenneth Anger. his disciple, mentored the Stones. According to Kenneth Anger, the occult unit within the Stones was Keith, Anita, and Brian. Kenneth Anger would have a strong influence on the Stones Miren, album. miren las portadas de los álbumes. Ustedes están viendo. Este es el famoso sombrero que usan los magos, ¿verdad? Este es el famoso sombrero. Eh, y miren cómo es la vestimenta. O sea, ellos están vestidos prácticamente de brujos o magos o hechiceros, ¿verdad? Y ahí ustedes ven cuáles son las influencias que ellos tienen. Si ustedes se fijan en la simbología de los álbumes de los rockeros, los cantantes de rock, siempre tienen esa simbología satánica o que tienen que ver con el ocultismo, que tienen que ver con el satanismo. Vemos los pentagramas invertidos, vemos los gatos negros, vemos todas esas cuestiones que tienen que ver con el satanismo. Vamos a ir viendo por aquí. Their satanic majesty's request. Brian Jones collected Crowley's writings, hosted occult gatherings, embraced the philosophy of do what thou wilt. However, he started to sense what was coming. According to biographer Laura Jackson and the 2019 documentary Rolling Stone, The Life and Death of Brian Jones, Jones told friends in 1968, I feel like I'm not going to last much longer. Something's coming for me. The Hellhounds were closing in. Keith Richards, Rolling Stones guitarist, saw it too. Keith looked at Brian and said, You'll never make 30, man. Brian didn't argue. He just nodded. Keith le dijo a Brian, uno de los componentes de la banda, le dijo, no creo que tú vayas a llegar a los 30. Y él le dijo, sí. Él le dijo, como que él lo sabía. Entonces ya ahí se ve, o sea, ellos saben a lo que se están
con lo que se están comprometiendo. O sea, no es que ellos entran en ese mundo y están ajenos a lo que pasa o a lo que puede pasar, sino que ya ellos, eh, por eso se le llama eh, el vender su alma al diablo, ¿verdad? Porque ellos saben lo que hacen, ellos saben con quién están lidiando, con quién están tratando, ellos lo saben todo eso. Y ellos saben al costo de qué viene esa fama y esa fortuna que ellos adquieren en esta tierra. Nodded, I know. July 3rd, 1969, Brian Jones, age 27, En el drowned in his 69. own swimming pool at Kochfield Farm. The official ruling, death by misadventure. But those who knew him understood. The rituals in Morocco, the rites of Pan, the Crowley Circle, the dark forces he invoked, the covenant had come due. The hellhounds caught their prey. 1 year later, Jimi Hendrix, Jimi dead Hendrix. at 27. Jimi Hendrix didn't just play music, he channeled it. Otro personaje, Jimi Hendrix, un maestro de la guitarra. Ese tipo era, cuando se habla de guitarra, ese tipo era un fenómeno. Jimi Hendrix, si ustedes ven videos de Jimi Hendrix tocando la guitarra, ese hombre inclusive tocaba la guitarra con la boca, con los dientes, con la lengua. O sea, ese tipo era increíble tocando la guitarra. Pero, como vamos a ver, ustedes van a ver todas las cosas que Jimi Hendrix creía. Él era muy paranoico, él era muy supersticioso. Toda esta gente vemos que son supersticiosos. O sea, porque ellos saben, como vuelvo y lo digo, ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos From saben a quién somewhere le sirven. beyond. He called himself the voodoo child, and he meant it literally. Él se Hendrix llamaba el openly niño vudú, spoke the about voodoo being child. possessed by demonic spirits that channeled music through him. In interviews documented in Starting at Zero, a compilation of his own words, Hendrix confessed he felt like a conduit for supernatural powers, entities that gave him his otherworldly talent but demanded a price. In 1969, during a trip to Morocco, Hendrix visited a tarot card reader. When the death card No sé si se dieron cuenta de la similitud, ¿verdad? De Jimi Hendrix y de Brian, de los Rolling Stones. Estas dos cosas pasaron en Marruecos, ¿verdad? En Marruecos. Ellos los dos fueron a Marruecos. A Jimi Hendrix le leyeron las cartas, él se estaba leyendo las cartas, ¿verdad? Y de repente una se voltea que tiene que ver con la muerte. Vamos a ver por aquí. card flipped over, Hendrix didn't flinch. According to witnesses documented in Far Out magazine, he turned to his friend and said calmly, "I'm going to die before I'm 30." Hendrix told multiple girlfriends the same thing. They all remember him saying he wouldn't live to see 30. This wasn't depression, it was certainty. And starting at zero, Hendrix's own words are chilling. He said, "I'm not sure I will live to be 28 years old." The hellhounds were closing in. September 1970, just 2 days before his Él mismo dijo que él no estaba seguro. Es lo que le digo. eh, Nuevamente, la cuestión de lo que declaramos nosotros, ¿verdad? Por nuestra boca. Él mismo decía que él no creía que él iba a llegar que él no creía que él iba a llegar a los 28 años. Vamos a seguir viendo por aquí. Ya ustedes. For his death, Hendrix ran into journalist Sharon Lawrence at Ronnie Scott's Club in London. According to Jimi Hendrix, The Final Days by Tony Brown, Hendrix told her, "I'm almost gone." Hours before his death, Hendrix left a desperate voicemail for his manager, Chas Chandler. "I need help bad, man." September 18th, 1970, Jimi Hendrix dies in a London hotel room. Asphyxiation, mysterious circumstances. The hellhounds caught their prey. The voodoo child had made his bargain. The music flowed through him like lightning, but the entities that channeled him came to collect. The hellhounds, they're still hunting. Just over 2 weeks after that, Janis Joplin, dead at age 27, while Robert Johnson was the first to be devoured at the age of 27. By October 1970, the hellhounds were in a killing spree. The gateway was wide open. The hunting season had begun. Janis Joplin came howling out of Texas like a storm, a woman with the spirit of the blues and the voice of a wounded world. In January of 1970, she wrote to her family, "I managed to pass my 27th birthday." She knew San Francisco's psychedelic scene. O sea, ella se contactó con su familia, sintiéndose sorprendida de que había llegado a su cumpleaños 27. O sea, es lo que le estoy diciendo. Ellos sabían, o sea, no era que eso le tomaba a ellos por sorpresa. Ellos sabían lo que había. Sorprendida, porque, y luego vamos a ver que ella hizo
O sea, vemos que ellos inclusive a su corta edad de 27 años, y ellos estaban haciendo sus will, lo que nosotros llamamos el testamento, que eso lo hace una persona ya adulta, mayor. O sea, los jóvenes usualmente no se preocupan por eso. Y ya ellos estaban haciendo sus testamentos. Was drenched in mysticism, astrology, seances, communication with demonic entities, tarot, the cosmic talk of fate and karma. Janice called herself a cosmic woman. She was Ustedes the están viendo cosmic witch of the blues. ustedes vieron ahí todas las cosas que ella practicaba, ¿verdad? El tarot, la astrología, todas esas cuestiones. O sea, siempre hay un envolvimiento con el mundo del ocultismo. But the more she reached for mystical power, the more the darkness reached back. Just days before her death, Janice amended her will. She set aside money for a wake, her wake, so her friends could get blasted, as she said, Wow. after she was gone. Ella inclusive, dice ahí que inclusive ella puso dinero, ¿verdad? O sea, ahorró dinero para su velatorio. Ella sabía, She was planning her own funeral at the young age of 27. planeando October su 1st, funeral. 1970, Janice walked into Sunset Sound Recorders to lay down one last track, a raw a cappella called Mercedes Benz. No band, no effects, just her voice hauntingly echoing through the studio. Just 3 days later, she was gone. Ironically, the song waiting for her at the next session that she'd never go to was called Buried Alive in the Blues. She never made it to the microphone. The track was released as an instrumental only, no vocals. The title became her epitaph. October 4th, 1970, the Landmark Hotel in Hollywood. Janis Joplin found dead, heroin overdose, age 27, 16 days after Jimi Hendrix. 9 months Wow. later, July. Ella murió 16 días después de Jimi Hendrix, a la edad de 27 años. O sea, todas estas personas súper famosos mueren a la edad de 27 años específicamente. Janis Joplin, 16 días después de Jimi Hendrix. Ahora vamos a ver el caso de Jim Morrison. July 3rd, 1971, Jim Morrison would join the cycle, age 27. Before fame, before the doors, Jim Morrison was homeless, living on the rooftops of Venice Beach, hungry and desperate. In his journal, later published posthumously, titled Wilderness, Morrison wrote about an encounter that would seal his fate. He met Satan, he says, the spirit of music, as he called him, on a Venice canal. This wasn't mere poetry, this was a covenant, and the hellhounds were already set loose. But the darkness had entered Morrison long before that night. As a child, he witnessed a horrific truck accident, Native Americans dying on the highway. Morrison later confessed that in that moment, their spirits entered his body. He carried them, thinking that there were the spirits of the dead Indians, but likely demonic entities. O sea, él creía que ese accidente, él presenció un accidente, ¿verdad? Y donde él vio los indios o nativos americanos morir, vio unas cuantas personas morir. Y él dice que los espíritus de esa persona entraron en él. Inclusive habla de que él llamaba a Satanás el espíritu de la música y que el espíritu de la música entraba en él, pero era el mismo Satanás. He channeled them. He Y became que por a eso, y él lo canalizaba y por eso tenía el talento que tenía. vessel. Jim Morrison wasn't just a rock star. He called himself a shaman, a modern mystic channeling forces from beyond the veil. At UCLA, he studied ancient shamanism and occult rituals. He devoured Nietzsche's philosophy of living dangerously. According to his keyboardist, Ray Manzarek, in his memoir, Light My Fire, Morrison didn't just perform. He says he was a shaman. He was possessed, man. Jim's contribution to music was that Jim was real. Jim was real on stage. Jim was real when he wrote his songs, when he sang his songs in the studio. He was not a performer. He was not an entertainer. He was not a showman. He was a shaman. He was possessed, man. He was possessed, man. And in his lyrics, Morrison made his position clear. Cancel my subscription to the resurrection. Send my credentials to the house of detention. I got Oigan estas líricas. Él dice, cancel my subscription to the resurrection. Send my credential to the house of detention. O sea, prácticamente negándose a la salvación, porque él dice, cancele mi suscripción a la resurrección. Nosotros sabemos como cristianos
que Jesús nos prometió la resurrección, ¿verdad? Él mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, nosotros tenemos una promesa de resurrección. Eso fue lo que Jesús siempre predicó, la resurrección de los muertos. Pero aquí dice él, cancelan mi suscripción a la resurrección, o sea, negando la salvación o rechazando la salvación. Y dice, send my credentials to the house of detention. O sea, prácticamente envíenme al infierno. Vamos a ir viendo por aquí. I got some friends inside. He wasn't seeking salvation, he was embracing damnation. According to Stephen, Mira, aquí lo que dice, él no estaba buscando salvación, sino estaba aceptando la condenación. O sea, él sabía, y esta persona no es que ellos no saben, o sea, ellos lo saben. Lo que pasa es que el enemigo le hace ver a ellos como que el infierno, hay gente que cree eso, hay gente que cree que el infierno es un concierto allá abajo, que eso va a ser una fiesta y que ellos van a llegar ahí y no va a pasar nada. O sea, todo el que esté en el infierno está en condenación. Eh, pero el enemigo le hace ver que ellos pueden vivir una vida en esta tierra de fama, de lujo, de dinero, y cuando pasen a la otra vida, nada va a pasar, o que nada pasa. Muchos de ellos creen o que la persona cesa de existir, que nada pasa, o que el infierno no es como lo pintan los cristianos, porque ellos siempre le echan la culpa a los cristianos de cómo ellos eh, describen el infierno. Pero no es que nosotros lo escribimos así, es que la Biblia habla de cómo es, que es un lugar de condenación. Si nosotros vemos en Lucas, cuando se habla del rico y Lázaro, vemos que el rico está en un lugar de condenación y está siendo atormentado. No es que los cristianos se han inventado eso, es que la Biblia lo dice. Y mucha gente ha tenido o sueños, ha tenido experiencias donde han sido llevadas al infierno y han visto que es un lugar de condenación. Es un lugar de condenación. Hay inclusive áreas, secciones donde hay diferentes castigos, dependiendo de cómo la persona vivió su vida y todas esas cosas. Pero eso es otro tema. Vamos a seguir viendo por aquí. Stephen Davis's biography, Jim Morrison, Life, Death, Legend. Morrison told his witch girlfriend, Pamela Corson, I'm not gonna make it much longer, babe. I'm burning out. He pointed to his chest and said, this thing's gonna give out soon. In Manzarek's memoir, Morrison told him in 1969, I think I'm only good for about 2 more years. That would put him at 27. By early 1971, Morrison had fled to Paris, trying to escape the darkness closing in. But he knew, according to The Doors and Oral History by John Tobler, he told friends, Jimmy's gone, referring to Jimi Hendrix, Brian's gone, I'm next. He saw himself as a poet-prophet on a brief, explosive journey, and he knew exactly when that journey would end. Morrison's response? Chilling. Doors drummer John Densmore, in his memoir, Riders on the Storm, and in the biography, No One Here Gets Out Alive by Danny Sugarman and Jerry Hopkins, both document the same haunting moment. Morrison raised his glass and said, you're drinking with number 3. Of course, Morrison was only counting 3 of at least 5 high-profile artists who had become prey to the evil one. Morrison didn't just sense his death, he numbered himself in line. The hellhounds were closing in, and Morrison O sea, él inclusive hizo mención, usted también, él hizo mención de los otros artistas que habían muerto a la edad de 27 años. O sea, inclusive de eso él tenía conocimiento. Cuáles eran que hacían parte de este grupo y que él iba a ser parte de este grupo, del club, el famoso Club de los 27. could hear them howling. But it wasn't just talk. Court records show that at only 25 years old, Morrison did something almost no young rock star does. He wrote a formal will in 1969, mirroring what happened. A los 25 años, en el 1969 tenía 25 años, él muere en el 71 a la edad de 27 y a los 25 años escribió su testamento. Nada de esto es casualidad, o sea, nada es casualidad, no es que ellos piensan que puede ser, ellos saben, porque cuando ellos hacen el trato, por la fama, por el dinero, por el reconocimiento, ellos saben cuál es el costo y ellos deciden tomarlo, porque ellos quieren la vida fácil en este plano, ¿verdad? Material. Ellos quieren la vida fácil aquí,
a cambio de su eternidad. With Janis Joplin. He wasn't being cautious, he was being prophetic. The Hellhounds had found him. July 3rd, 1971. Jim Morrison's heartbeat stops. He's found dead in a Paris bathtub. No autopsy, mysterious circumstances, age 27, exactly as he predicted. The Hellhounds had caught their prey. The covenant made on that Venice canal had come due. The shaman's prophecy was complete. Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, the Hellhounds are still hunting, and they weren't finished. Ron Pigpen McKernan, the Grateful Dead's first warlock. Before the Grateful Dead became legends of psychedelia and promoting communication with the devil through their music, they had another name. They were called the Warlocks, male witches, practitioners of black magic. It wasn't a joke. It was No, y luego, que eso también lo hablo en este video, pero yo solamente quise en este video cubrir esta parte del Club de los 27. Pero luego, en este tiempo, pasa algo eh, con los jovencitos de menos de 21 años. Vemos el caso de XXX Tentación, el caso de Juice WRLD, el caso de uno llamado que le llamaban Little Peep, que ellos todos murieron antes de la edad de 21 años. Juice WRLD creo que murió cumpliendo los 21, algo así, pero vemos que pasa algo similar a esto, pero estos jóvenes mueren ahora a la edad de 21 en vez de 27, o sea, empezando a vivir. Bueno, claro, a los 27 también la persona está empezando a vivir, pero a los 21 años son gente que todavía, disculpen, se dice que el cerebro eh, se termina de desarrollar, ¿verdad? Alrededor de los 25 años. Estas personas todavía no habían ni terminado de desarrollarse. 21 años. Y ya habían caducado. It was a foundation. Ron Pigpen McKernan was the founder, the original soul, the first warlock, born September 8th, 1945. While his bandmates drifted into flower power, Pigpen stayed rooted in something older, the raw, dark power of heavy blues, influenced by Robert Johnson and other bluesmen of the Delta, music that had already long traded with the devil at the crossroads. And Jerry Garcia? He knew it. Years later, Garcia would confess, "For the first 18 years or so, I had a lot of doubts about the Grateful Dead. I thought that maybe this is a bad thing to be doing because I was aware of the power. So I did a lot of things to sabotage it." Garcia was aware of the dark powers at work. The Grateful Dead didn't just flirt with darkness, they sang about it. In their most covered song, Friend of the Devil, co-written by Garcia and lyricist Robert Hunter, the lyrics echo satanic Oigan la canción Amigos del Diablo, Friend of the Devil. Este es el grupo Grateful Dead. Faustian bargains. Hunter's version of the album, Jack O' Roses, declares, "You can borrow from the devil, you can borrow from a friend, but the devil give you 20 when your friend got only 10. The Dead's version also speaks of hellhounds on their trail, declaring, "I lit out from Reno. I was trailed by 20 hounds. Didn't get to sleep that night till the morning came around. Set out running, but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine." By the early 1970s, Pigpen's body was breaking down. He told his bandmates, "I don't want you around when I die." He knew it was coming. Days before his death, alone in his apartment, Pigpen recorded one final tape, slow, bluesy piano, his voice eerie and frail, singing lyrics about separation and departure, a man saying goodbye to a world he could no longer stay in. March 8th, 1973, Robert Pigpen McKernan was found dead. Gastrointestinal hemorrhage, age 27, alone, just as he'd asked. Jerry Garcia spoke at his funeral, stating, "After Pigpen's death, we all knew this was the end of the original Grateful Dead. The first warlock had fallen. The founding soul was gone. His grave mark." El primer brujo había caído, the first warlock. O sea, él se hacía llamar un warlock. Se hacía llamar un brujo. Él decía que un amigo de Satanás, un amigo del diablo, era su amigo. O sea, esta gente creen o creían que el enemigo, Satanás, la Biblia lo llama el enemigo de nuestras almas, quería o estaba actuando en buena fe con ellos. Algunos de ellos tenían ese pensar,
de que, porque muchas personas tienen ese pensar, mucha gente creen que Lucifer, como que Dios fue duro con Lucifer y que Dios no, mucha gente inclusive se pregunta, que por qué Dios no perdona a Lucifer o esto, lo otro. Eh, pero que Jesús ya nos dice que el enemigo no vino sino para matar, robar y destruir, que él es mentiroso desde el principio. O sea, Satanás no quiere el bien para nadie. La única razón por la que Lucifer hace este tipo de favores, ¿verdad? Le da fama a la gente, le da fortuna, es porque él sabe cuál va a ser su final. Él quiere llevarse la mayor cantidad de gente al infierno, porque nosotros somos seres hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y él sabe que nosotros somos valiosos para Dios. Y como él es enemigo de Dios, él quiere hacer lo que a Dios le duele, que es llevarse las almas que a Dios le pertenecen. Eso es lo que pasa con Lucifer, eso es lo que él hace, ese es su cometido. Eso es lo que él todo el tiempo ha querido. Por eso es que en la gran tribulación, cuando venga la gran tribulación, los 7 años, ¿verdad? De la gran tribulación, él va a querer hacer marcar a la gente en la mano derecha o en la frente para que se vea físicamente de que estas personas le sirven a él o son propiedad de él, el enemigo de Satanás. Ya esta persona, la Biblia no dice que estas personas que se marquen no van a ver salvación. Aunque estén vivos en la tierra, en esos 7 años, ¿verdad? Andando, comprando, vendiendo, ¿verdad? Participando de la sociedad, no hay salvación para ellos cuando Jesús venga. No hay salvación porque se marcaron. Vamos a seguir viendo. Grave marker reads, Pigpen was and is now forever one of the Grateful Dead. He found out that while you can borrow from the devil, you can even call yourself his friend, but the devil doesn't deal in IOUs. His phony friendships end at the crossroads, and for many at 27, the bill comes due. The hellhounds are still hunting. You know I'm getting weaker, not stronger. Kurt Cobain, the grunge prophet, wasn't just aware of the 27 Club, he prophesied like the others his own demise. At age 14, he told a classmate, Kurt Cobain. Muchos conocen a Kurt Cobain, Smells Like Teen Spirit. Este personaje, bastante conocido, fundador de Nirvana, el grupo Nirvana. Eh, vamos a ver la historia de Kurt Cobain. Vamos a ver la historia de Kurt Cobain. I'm going to be a superstar musician, get rich, kill myself, and go out in a flame of glory just like Jimi Hendrix. This wasn't mere adolescent angst. It was a diabolical blueprint. Cobain had no secret about... Él era bien fanático de Jimi Hendrix. O sea, miren lo que él dice a la edad de 14 años. Que él se iba a hacer rico y que él se iba a hacer rico y se iba a suicidar luego, se iba a autoeliminar y luego prácticamente que iba como que, vamos a ver qué dice por aquí, que él se iba a suicidar y iba a morir en gloria, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces la traducción en la mente como que no me sale, pero a los 14 años le dice a un compañero de clase, voy a ser una superestrella, ¿verdad? Get rich, kill myself, and Hacerme rico, suicidarme go out in a flame of glory just like Jimi y a morir en la gloria como Jimi Hendrix. O sea, Hendrix. This wasn't mere adolescent angst. It was a diabolical blueprint. Cobain had no secret about who he was serving. According to biographer Christopher Sanford, Cobain publicly stated as his life's goal, quote, get stoned and worship Satan, and he meant it. According to Mojo magazine, Cobain was, quote, obsessed with Anton LaVey, the founder of the Church of Satan and author of... él era obsesionado con Anton LaVey. Este es el fundador, bueno, ahí lo dice, el fundador de la iglesia de Satanás. Este hombre, si ustedes investigan, buscan este hombre, quién fue Anton LaVey, hay algo bien interesante con él en sus últimos momentos de vida. Algo que él dice en sus últimos momentos de vida, cuando él se da cuenta de que a quien él le sirvió por la mayoría de su vida, por tantos años,
eh, iba a ser quien lo iba, eh, o sea, a quien él le sirvió por tantos años, Lucifer, ¿verdad? A quien él creyó que, o sea, así como nosotros adoramos a Dios, alabamos a Dios, que es nuestro creador, esta persona adoraba a Satanás y al final de su vida se dio cuenta de que todo eso fue en vano, de que todo fue en vano. Vamos a ver. Author of the Satanic Bible, so obsessed that he wanted LaVey to play cello on Nirvana's Nevermind album. Think about that. At the height of his fame, Cobain sought out the Church of Satan's founder to collaborate on the album that would define a generation. But his Satan worship wasn't just talk. Cobain spray-painted "God is gay" on church buildings. He decorated his apartment with baby dolls hanging by their necks with blood all over them. Rolling Stone magazine reported he hung a, quote, satanic-looking doll from a noose in his window. Cobain surrounded himself with darkness. He collaborated with occultist William Burroughs, a sorcerer compared to Aleister Crowley, the Satanist, who claimed he became demon-possessed after killing his wife. And Cobain's music, according to those close to him, he was, quote, stumbling on melodies by means he himself didn't fully understand. In the occult, this is called automatic writing, when demonic entities channel lyrics or music through a willing human vessel. The signs of his end were everywhere. Aquí vemos como, oigan lo que pasaba con él. Él prácticamente canalizaba la música, ¿verdad? La música llegaba a él y él supuestamente se inspiraba y así era que él hacía estos hits musicales. Porque la banda de Nirvana, Kurt Cobain, es una leyenda hasta hoy en día. Muchos lo consideran una leyenda de la música. Pero vemos cómo era que pasaba todas esas cosas, cómo era que pasaba todo eso. Por eso ustedes ven que muchos artistas son tan buenos en la música porque su maestro, quien los enseña a ellos, es el que era el director de la banda celestial en el cielo, que era Lucifer. Lucifer fue creado para adorar a Dios. Lucifer es un querubín, ¿verdad? Un ángel caído, es un querubín, uno de la jerarquía más alta de los ángeles del cielo. O sea, Lucifer tenía una posición en el cielo de autoridad, pero vemos que él se quiso rebelar contra Dios y Dios lo echó del cielo. Pero Lucifer era el sello de la perfección, dice la Biblia. Él era el sello de la perfección y fue hecho para adorar a Dios. Por eso Lucifer sabe tanto de música. Lucifer, la música fue hecha, eh, o sea, él conoce la música en su totalidad. Por eso es que estos artistas, estos cantantes eh, son tan fluidos, son tan agraciados con esto. Y es porque el maestro de ellos, quien les enseña, era el adorador principal del cielo. Everywhere. November 1989, during a show in Rome, Cobain climbed a 30-foot speaker stack and screamed to the crowd, "I'm going to kill myself!" March 1994, a hotel room in Rome, overdose, rushed to the hospital. His wife later confirmed it was an end-of-life attempt. He told friends, "I'm not going to make it much longer." 1 month later, April 5th, 1994, in a Seattle greenhouse above his garage, Kurt Cobain, age 27, blew his brains out with a shotgun. His final letter quoted Neil Young, "It's better to burn out than to fade away." When Cobain's mother, Wendy O'Connor, heard the news, she said words that would define the Ustedes escucharon cómo terminó la vida de Kurt Cobain. Con una escopeta se eliminó. Con una escopeta. Porque él decía que it's better to burn out than to fade away. Es mejor quemarse que desvanecerse. O sea, que como caer de relevancia. Ese era el pensamiento de él. Que era mejor ya terminar con esta vida a dejar de ser relevante, a dejar de ser famoso, a dejar de ser una estrella. The 27 Club forever. She said of Cobain, "Now he's gone and joined that stupid club. I told him not to join that stupid club." Kurt Cobain didn't just stand at the crossroads, he bled out upon it, caught between a song that seduced millions and a bargain that demanded his eternal soul.
Cobain gained the world, fame, fortune, the adoration of a generation, but he lost his soul. The hellhounds don't care about your fame. They don't care about your soul. They only care that you made a deal. They want your souls. And at 27, the bill came due. In 2011, it would claim a most haunting voice, smoke and honey, sorrow and swing. Beneath her Esta es iconic beehive lay a soul in profound torment. Her Amy name was Winehouse. Amy Winehouse. Amy In Winehouse. 2003, she burst onto the scene with Frank, but it was 2006's Back to Black that made her a global phenomenon, a masterpiece of raw pain and spiritual darkness. The title itself became prophetic, Back to Black, returning to despair, to the abyss, to destruction. Like the others before her, Amy knew what was coming. Her mother, Janice, recalled Amy saying the same thing, "I think I'm going to die young." Her personal assistant, Alex Haynes, told the press, "Amy always told me she thought that she would die young and that ellos se lo decían, es lo que les estoy diciendo. Ellos se lo decían a sus amigos, sus familiares. Ellos decían que sabían que sí iban a morir jóvenes, que sabían o que creían que iban a morir jóvenes o inclusive sabían ya la fecha, sabían que iba a ser a los 27 o empezaban a hacer su testamento, pero ya ellos lo declaraban, así como nosotros los cristianos declaramos sanidad para una gente, declaramos bendición, declaramos esas cosas así con nuestra boca, así ellos declaraban para ellos mismos muerte. Así mismo declaraban ellos eso. Porque seas tú cristiano o no, tú eres un ser humano y tus palabras tienen poder. Como ser humano que tú eres y persona creada a la imagen y semejanza de Dios. Cuando tú maldices a tus hijos, cuando tú maldices a una persona, o cuando tú bendices a una persona. Por ejemplo, vemos el caso, eh, recordamos en la Biblia que la Biblia nos dice, con referencia a Israel, por eso es que hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando en el Medio Oriente, de uno proferirse mal contra Israel. Porque la Biblia dice, claro, bendeciré a los que te bendicen. Dios hablando de Israel, hablando de Abraham, hablando de Jacob, de su descendencia. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Vimos el presidente de Venezuela, lo que dijo en una ocasión, que maldecía al Estado de Israel. Y vimos de dónde él dijo que lo maldecía, desde lo profundo, de sus entrañas, de esto, el otro. Y ahí mismo le empezó un cáncer que se lo comió. Porque Dios, la Biblia es clara, la Biblia dice que al que maldice a Israel, Dios lo maldice a él también. Y pero eso vemos, decimos esto para aclararle que todo lo que nosotros decimos eh, tiene un efecto en la esfera espiritual. Todo lo que decimos, lo que declaramos, tiene un efecto en lo espiritual. and that she knew she'd become part of the 27 Club. She told me, "I have a feeling I'm going to die young." But Amy understood something even deeper. She knew the battle was spiritual. While in a West London recording studio, Amy was attempting to record tracks for her third album. According to the New Zealand Herald, the Daily Telegraph, and UPI, she launched into a distressed rant that was caught on video. Her words were chilling. "The devil makes me use drugs. Satan is giving me drugs." Amy Winehouse wasn't speaking metaphorically. She was naming her captor, naming the one who chained her, naming the one who was using her as a puppet. Ahí vemos. La Biblia dice que Satanás no abre a sus presos apertura, dice que no abre apertura a la cárcel. Cuando Satanás tiene una persona en cautividad, no le abre, o sea, porque Satanás es un personaje que es impiadoso. Satanás no se compadece de nadie. Satanás no se compadece de nadie. Pero vuelvo y les digo, Satanás, el propósito de Satanás, de Lucifer, del enemigo de las almas, por eso se le llama así, el enemigo de nuestras almas, es eliminar o separar, porque eso es lo que es la muerte. La muerte, tánatos, ¿verdad? Lo que se le llama en griego, el término muerte, tánatos, ¿verdad? Es la separación de nuestro espíritu con nuestro cuerpo. Eso es la muerte. Pero también es la separación de la vida, o sea, de Dios
con el ser humano. Cuando una persona, dice un dicho, que la tierra es lo más cerca que un cristiano tiene del infierno y es lo más cerca que, no, perdón, sí, que un cristiano o un creyente tiene del infierno y que un impío tiene del cielo. O sea, porque aquí, por lo menos, estando en la tierra, se reciben las bendiciones de Dios, pero también eh, suceden las cosas malas. Pero cuando la persona está en el infierno es lo más separado que una persona puede estar de Dios, el infierno. Y luego el lago de fuego y azufre. Pero cuando una persona es salva, cuando una persona está destinada para la salvación, ya cuando parte de este mundo, por eso Jesucristo no le llamaba muertos, le llamaba dormidos. O sea, eran personas que estaban en un estado de reposo, esperando la resurrección y estar ya, como dice la Biblia, para siempre con el Señor. Estar juntos con Dios para siempre. Esa es la diferencia. O sea, cuando una persona pasa a ser creyente, dice que es adoptado a la familia de Dios. Pasa a ser familia de Dios. Entonces ahí es hijo de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Todos somos creados por Dios, claro está, pero no todos somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Vamos a ir viendo por aquí. She understood she was in spiritual bondage, enslaved to a power she couldn't break on her own. The Bible calls illicit drug use pharmakeia, sorcery, spiritual rebellion. Amy was caught in the ancient lie that poison brings peace, that darkness brings light, that Satan's chains bring freedom, but the chains only tightened. On July 23, 2011, in Camden, North London, Amy Winehouse's home, she was found dead. The coroner's verdict? Alcohol poisoning. Blood alcohol level? Catastrophic. Age 27. The pattern prevailed. Murió de una intoxicación alcohólica. O sea, ella estaba en vicio, esa joven. Estaba en vicio y murió prácticamente de una intoxicación alcohólica. Este, Amy Winehouse, ella misma lo decía, que Satanás le daba droga, que él era que la tenía cautiva. Satanás no hace apertura de la cárcel. Vamos a seguir viendo. Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison. Vamos a ver. Aquí se The enumeran. pattern prevailed. Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Pigpen McKernan, Kurt Cobain, Amy Winehouse. This is not mere biology, folks. Ocho. Not coincidence. It's spiritual consequence. Jesus said in John chapter 10, verse 10, the thief comes only to steal. Así mismo. Juan 10:10. El enemigo no viene sino para robar, matar y destruir, que fue lo que le estaba comentando ahorita. Dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. A eso fue que Jesús vino, a deshacer las obras de Satanás del diablo. Jesús vino para que la persona tenga vida y vida en abundancia. Y el enemigo vino a matar, robar y destruir. Jesús hace lo opuesto de eso. Él vino a deshacer las obras del enemigo. Vamos a seguir viendo. And kill and destroy. I came that they might have life and have it more abundantly. The enemy still steals, folks. He still kills. He still destroys. And Jesus, well, he still saves. Before he was known as the Reaper, there was only Bueno, ya por ahí, ya esto entra en otro tema. Pero ya eso es todo por el video de hoy. El Club de los 27, señores. Algo trágico. Cómo la gente, por unos cuantos años de fama, de fortuna, en esta tierra, da su alma. eh, Pone en juego su salvación de esa manera. Una eternidad con Dios por unos cuantos años de, vamos a decir, de estar, bueno, bien en esta tierra, por así decirlo, bien. Porque sabemos que en muchos de esos casos esas personas no están bien porque a veces batallan con depresión y aunque tengan, ¿verdad? Solvencia económica, aunque tengan dinero, aunque tengan fama, lo que sea. Sabemos que muchos de ellos, que por eso luego cometen suicidios y cosas así, muchos de ellos batallan con la depresión porque estas son cosas que no vienen de Dios. Porque Dios, la Biblia dice que todas las dádivas de Dios, todo lo que Dios da es bueno y no trae, y no trae como cuando Dios da una cosa.
no abarca, como que no trae tristeza, ¿verdad? Pero estas cosas, esta fama, esta fortuna, este dinero que viene así repentinamente, viene del enemigo. A veces ustedes ven los artistas cuando le dan premios y cosas, y dicen, ah, no, que gracias a Dios. Pero ¿cuál Dios? Pues no el Dios de la Biblia, porque Dios no te va a dar a ti, el de la Biblia, no te va a dar algo para que tú te pierdas. No te va a dar una fama, no te va a dar una fortuna para que tú al final de la jornada te pierdas. Porque Dios conoce nuestros corazones, Dios nos conoce mejor que nosotros mismos, porque Él fue que nos creó. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Pero nada, esto fue todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte, darle like, comparte este video. eh, y nada, mi gente, bendiciones. Nos vemos para la próxima. Bye.